Vamos a leer Apocalipsis 3:18. Voy a leer en esta versión y ahí lo sigue con su vista. Apocalipsis 3:18. Yo tengo una versión LBLA. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice así la palabra de Dios: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas. No se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Amén. Yo le está hablando aquí a la iglesia de la Odisea. Amén. La iglesia de la Odisea era una iglesia materialmente rica. Estaba ubicada en un lugar donde el comercio era muy fuerte. Era un lugar estratégicamente financiero. Amén. Ahí había billetes, ¿verdad? Ahí había dinero. Pero había una iglesia. De las 7 iglesias de Asia, le habla a la Odisea. Quítale un poquito de efecto, ¿no? Más era para no cantar feo, ahorita ya. La iglesia de la Odisea tenía algo en particular, ¿sí? Que era una iglesia tibia. ¿Qué quiere decir tibia? Que no era ni fría ni era caliente. Hoy quiero hablar de la cosmovisión nublada. ¿Amén? ¿Cómo? La cosmovisión nublada. ¿Qué es una cosmovisión? Según algunos, es la manera de interpretar el mundo, la manera de interpretar la vida. No es lo mismo cómo ve un adulto la vida que cómo la ve un niño. Amén. No es lo mismo cómo ve un niño la vida a cómo la ve un adulto. ¿Sí? Tiene una cosmovisión diferente de la vida. ¿Sí? El niño solamente disfruta, está tranquilo, no le preocupa nada, mientras el padre está buscando el sustento, está preocupado porque se va a pagar la renta, porque hay que hacer las compras, hay que tener despensa, ¿verdad? Eso es por lo que se preocupa el adulto. ¿Sí? Ve la vida de una manera diferente. ¿Sí? Y la pregunta que te quiero hacer: ¿cómo estás viendo tú la vida? Si cosmovisión quiere decir la manera de interpretar el mundo, ¿sí? O de interpretar la vida, la pregunta sería: ¿cómo estás interpretando la vida tú? ¿Con la vista correcta o con la vista nublada? Porque esta iglesia confiaba en todo lo material, ¿sí? Era una iglesia que se sentía tal vez estable. Por eso Jesús le habla en un lenguaje adecuado para esta iglesia. Dios nos habla de manera entendible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que entendieran, les habló en su lenguaje. ¿Eran qué? Un lugar de comercio, un lugar de riqueza. Les dice: pues les aconsejo que de mí compren oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Como diciéndole: tu riqueza no sirve, busca la riqueza en las cosas del cielo. Y luego le dice: y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Como diciéndole: estás desnuda, ¿tienes dinero? Pues cómprate entonces esto. Hablándole en un sentido alegórico, pero claro para la iglesia. Y le dice: y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. El colirio ha cambiado en estos tiempos. Si tú vas a la farmacia y compras colirio, te van a dar unas gotas muy buenas para los ojos, para que no tengas la vista nublada, para que si ya tienes mucha tierra, mucho polvo ahí, el colirio te va a limpiar los ojos. Pero en aquel tiempo era como una especie de pan o galleta que se ponía en el ojo, y esto soltaba ciertas propiedades para que pudieras ver, ¿sí? Para que pudieras observar con claridad. ¿Qué le estaba diciendo desde esta iglesia?
ponte colirio, porque estás interpretando la vida mal, porque estás interpretando la vida bajo conceptos erróneos. A veces nosotros tenemos una muy mala observación. ¿Qué hacía el hombre más sabio de la Biblia, Salomón? Él observaba, y bajo una observación analítica correcta, observaba la vida de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, dice, yo estaba observando bajo mi ventana y vi un hombre, un joven, ¿sí?, que se dejó prender por la salamería de una mujer, ¿sí? Se dejó prender por sus amores, por sus besos, por su olor. Y esa mujer le dijo, mira, mi marido salió con una bolsa de dinero, vamos a mi recámara. Y dice Salomón, y yo observé que a ese joven le faltó sabiduría, y el joven falto de sabiduría fue y siguió a la mujer. Dice, pero no sabe que sus recámaras son un conducto que lleva hacia la muerte, ¿sí? Salomón observaba y ahí estaba su sabiduría, pero muchas veces nosotros no observamos con una cosmovisión verdadera, ¿sí? Observamos la vida con un fariseísmo, bajo los lentes del fariseísmo. Sabemos que los fariseos son gente que siempre está juzgando, siempre está criticando. O vemos la vida bajo el infantilismo. Sabemos que el infantilismo no tiene que ver nada con la inmadurez, porque la inmadurez es una etapa por la cual todos pasamos. En algunas áreas podemos decir todavía soy inmaduro, pero el infantilismo es la necedad, la terquedad del hombre de no querer madurar, de no querer crecer. Por eso algunos psicólogos le llaman el síndrome de Peter Pan, niños que no quieren crecer. Están viendo la vida bajo una cosmovisión desde el juicio, juicios premeditados. Solamente observan y dicen, esto es así, pero no es la realidad. Entonces cada persona bajo su cosmovisión y bajo sus conceptos se forma una verdad. Todos se forman una verdad. Es decir, esto yo lo veo así, esta es mi verdad, y se forman una verdad que es mentira. Y viven asegurando, adueñados de una verdad falsa, o sea, una mentira, ¿sí? Y esto provoca temor, provoca desigualdad, ¿sí?, provoca división, ¿sí?, porque no se puede estar en un sentir cuando las cosas las observamos de diferente manera, cuando tenemos una diferente manera de interpretar la vida. Por eso Dios le habla a esta iglesia, si quieres interpretar la vida, si quieres tener una cosmovisión correcta, pon colirio en tus ojos para que puedas ver. En este tiempo no es el colirio humano, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la iluminación de nuestros ojos espirituales, ¿sí?, para poder ver en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y quiero ponerte un ejemplo. Voy a leer la Biblia en Segunda de Reyes 6:17. Váyalo apuntando para que es una historia muy larga, por eso léalo en su casa. Dice, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor. Bueno, el contexto de todo esto, la historia dice que los sirios estaban
queriendo invadir. Un ejército enemigo estaba siempre acechando al pueblo de Dios. Pero estaba Eliseo, el profeta de Dios. Recordamos que Eliseo pidió una doble porción del Espíritu Santo, una doble porción de lo que tenía Elías. Elías es conocido como el profeta de fuego. Entonces, si Elías hizo grandes cosas, imagínate Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo? Fue tanto la manifestación del poder de Dios, la unción que tenía Eliseo, que ya era alguien tan importante, no solamente a nivel religioso, sino en un nivel nación, ¿sí? Inclusive lo tomaban como parte de la seguridad de la nación. ¿Por qué? Porque antes de que aquel rey que quería siempre invadir el pueblo de Dios, cuando ellos hacían una estrategia, Eliseo ya la sabía. Le era revelada la estrategia de guerra, ¿sí? Y las tropas del ejército enemigo nunca pudieron sitiar, nunca pudieron rodear, nunca pudieron invadir el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a Eliseo le era revelada su estrategia de guerra antes. Amén. Antes de que llegara el ataque, ya estaba prevenido el pueblo de Israel. Y así las guerras siempre eran ganadas, siempre le estorbaba Eliseo. La revelación de Eliseo, el espíritu profético que tenía Eliseo, porque era profeta de Dios, por eso confiaban en él como alguien importante para la seguridad nacional. Inclusive el rey un día dijo: creo que entre nosotros hay soplones. ¿Quién es el que nos está traicionando? Y va allá de soplón con los del pueblo de Dios. Y alguien se levantó y dijo: no, lo que pasa es que hay un hombre que se llama Eliseo, que Dios le revela todas tus estrategias. Esto era poderoso en aquel tiempo. Imagínate que un hombre tenga tanto poder que la seguridad de la nación estaba en sus manos, porque ese era un hombre que estaba en las manos de Dios. Y un día, dicen, cuando sea de noche, cuando todos duermen, tal vez pensaron que Eliseo iba a estar dormido. Dijeron: vamos a rodear la ciudad. Una ciudad importante, pero era donde vivía Eliseo. Y de repente un día en la madrugada ya estaba todo rodeado. Estaba todo rodeado. Dicen: ¿por qué? Nadie se había dado cuenta. Y el criado de Eliseo le dice: estamos rodeados. Dice que le empezó a invadir el temor. Y en muy poco tiempo ya el temor había llegado a los niños, ya había llegado a las familias. La gente estaba aterrorizada porque dijeron: ya estamos rodeados por el ejército enemigo. Las tropas de fuerzas especiales ya habían rodeado toda la ciudad, especialmente donde estaba Eliseo, porque era el blanco. Lo querían a él para poder interrogar. ¿Y qué dijo Eliseo? Le dice a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿qué era lo que decía el ejército? ¿Qué era lo que decía el criado de Eliseo? No alcanzaba a comprender, porque todo lo estaba viendo bajo la cosmovisión humana. Todo lo estaba viendo bajo su propia interpretación. Y él sentía miedo. Decía: ¿cómo puedes decir? Yo no veo a nadie con nosotros. ¿Qué hizo Eliseo? Entonces le dijo: voy a orar por ti. Oró por él y le dijo a Dios: abre sus ojos. Y cuando oró por él, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pudo ver el criado? Carros de fuego y el ejército de Dios
que era mucho más poderoso, tan en número como en poder y en fuerza. Amén. Eso pasó cuando abrieron sus ojos. Y el pueblo estaba aterrorizado. Pero pasó algo. Dios estaba con el pueblo. Cayó por el clamor de Eliseo, cayó una confusión. La vista de todos los soldados y de todas las tropas se embruteció, se entorpeció. Empezaron a desesperarse. A tal grado que Eliseo llegó y les dijo: mire, el hombre que buscan no es por aquí. Yo los voy a llevar a donde está. Y dice que los llevó hasta la ciudad de Asiria, donde estaba el rey de Israel. Y en algún momento oró por ellos de la misma manera. Abre sus ojos. Y sus ojos fueron abiertos. Seguían en confusión. ¿Cómo llegamos aquí? Pero Eliseo, ¿verdad?, le responde al rey, porque el rey dice: ¿qué los hacemos? ¿Los herimos? ¿Los matamos? Y él dijo: no, vamos a servirles un banquete. El mejor banquete. Y allí estaba el ejército enemigo disfrutando de un gran banquete que había preparado el rey de Israel por la orden de Dios dada a Eliseo. ¿Qué estaba mostrando Dios ahí? Que la lucha no es contra sangre ni carne, como dice la Escritura, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra el que habla mal de ti. No es contra el que está difamándote. No es con el traidor. No es con el que te quiere destruir. No es contra el chismoso, contra la chismosa. La lucha es contra el endemoniadero que trae. Y no podemos arremeter en su contra, sino que debemos que darle un banquete. Amén. ¿Para qué? Para que puedan entender el amor y la bondad de Dios. ¿Cuántos desean? Pero muchos vemos las cosas bajo la cosmovisión humana. Y por eso la iglesia no puede avanzar al ritmo que Dios quiere, porque todos interpretan la vida a su manera. Y la iglesia se llena de opiniones, muchas opiniones, pero lo que más ignoramos es la preciosa y santa voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros empezamos a ver en el Espíritu, las cosas cambian. La iglesia tiene que discernir. ¿Cuántos dicen amén? A veces es triste cuando nuestra vida se empieza a amargar por alguien que está acechando nuestra vida, por alguien que está juzgándonos, por alguien que está criticándonos. Porque ¿sabes qué nos hace falta? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando se abrieron los ojos del ejército enemigo, ¿qué empezó? ¿Qué se vio ahí? ¿Qué sintieron? Una paz sobrenatural. Amén. Por eso dijo Jesucristo, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. ¿Cuántos dicen amén? Por falta de paz, muchos son neuróticos. Por falta de paz, muchos son iracundos, porque les falta la paz de Dios. Amén. Necesitamos la paz de Dios. Eso marcó la historia, ¿sí? Porque está registrado en la Biblia que ese ejército nunca volvió a atacar a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar para que Dios abra los ojos de nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Para que esa paz sobrenatural se les revele. Muchos de nosotros que están viviendo bajo temor, bajo angustia, observando la iglesia, bajo el fracaso,
Porque cuando se está viendo la vida bajo la cosmovisión fariseica, estamos viendo todo mal. Eso está mal. ¿Y por qué harán esto? ¿Y por qué hacen el otro? ¿Y por qué permiten esto? Porque no están viendo las cosas en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario ver la vida con el toque de Dios. Es necesario decirle a Dios: Señor, abre mis ojos, porque no quiero interpretar la vida bajo mis conceptos. No quiero interpretar la vida bajo lo que yo creo, bajo lo que yo pienso, sino quiero que abras mis ojos para que pueda ver la victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces a la gente no se le revela la gracia de Dios, porque no han sido tocados sus ojos. Queremos venganza, queremos destruir, queremos enjuiciar. Amén. La Biblia dice: no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seas juzgado. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros, nos da a entender así, que cuando nosotros tenemos paz, dice, Él pelea nuestra batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y mira que hay una lucha tremenda, espiritualmente hablando. Pero esa lucha a veces no la entendemos, por eso peleamos con el prójimo. Porque no entendemos contra quién es la lucha. ¿Sí? ¿Amén? Y hay el otro extremismo. ¿Sí? Nuestra carne está aflorando. Nuestra falta de oración hace que la carne empiece a manifestarse. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Maledicencias, envidias, contiendas, pleitos. Y como no tenemos discernimiento, queremos todo adjudicárselo al diablo. Pobre diablo, lo meten en todo, ¿no? El diablo me está atacando. No, es tu carne, es tu deseo, es la rebeldía de no querer cambiar. Es porque interpretas la vida bajo un concepto errado. Hay gente que interpreta la vida como si siempre estuviera en guerra con los demás. Por eso cuando alguien le dice: pásame este vaso, y yo, ¿por qué te lo voy a pasar? Agárralo tú. Porque simple vive en esa contienda, porque así fue enseñado, porque todo su entorno está rodeado de violencia y todo su entorno está rodeado de amargura, y tiene todo en contra de todo lo que sale en autoridad. O no pueden hacer un favor porque piensan que la gente tiene que tener aquí una etiqueta de soy líder. ¿Acaso un amigo no puede exhortarte? ¿Acaso un amigo no puede decirte: oye, tú, ¿por qué estás haciendo eso que está mal? ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Viste venir el presidente de la República o un ángel del cielo? Porque estamos totalmente cegados. Porque dice la Biblia: y el Dios de este siglo, con D minúscula, llamado Satanás, le está cegando el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca el Evangelio. Pero también nuestra propia carne. Los enemigos de nuestra visión es nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, es decir, los apetitos que tenemos como seres humanos, los apetitos carnales. Eso es lo que empieza a cegar y ver la visión. La ignorancia de la bendita palabra. Dios se reveló a nosotros a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y nos iluminó para que podamos entender la palabra, para que se nos revele la palabra. Y cuando no tenemos esa iluminación, no entendemos la bendita palabra de Dios. No entendemos la palabra. ¿Sí? Por eso a veces la unidad se frustra. ¿Sí? Porque unos quieren caminar para allá porque así interpretan y creen que para allá es la dirección. ¿Sí? Otros dicen: no es para allá, es para acá. ¿Sí? Caminemos para allá. ¿Sí? Porque mis conceptos dicen: voy para allá.
Porque mi vista dice, es para allá el camino. Eso se le llama un paradigma, ¿sí? Conceptos equivocados, ¿sí? Es como un mapa que te lleva al lugar equivocado. ¿A cuánto les ha pasado que el GPS te lleva por otro lugar? Porque se perdió la señal, ¿sí? Así es nuestra vida en el Espíritu. Cuando nosotros no vivimos en oración, cuando no vivimos conectados con el Espíritu de Dios, la señal se empieza a perder, ¿sí? Y entonces siempre terminamos en el lugar equivocado, ¿sí? Y empezamos a ver las cosas bajo mi propio concepto y mi propia interpretación. Porque Pablo le habla a la iglesia y le dice, mira, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron tan necios que dice que su propio razonamiento los defiende, los quiere defender. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nuestros argumentos nos quieren defender. Salen a la luz nuestros argumentos para defender nuestra posición equivocada y justificar nuestra rebeldía que tenemos con Dios, ¿no? Hay veces que hasta la misma palabra es usada para justificar nuestras malas decisiones, pero la palabra de Dios, pero torcida, ¿no? Hay cosas que se sacan de contexto y manipulan nuestra vida, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Pedirle a Dios, abre mis ojos, porque quiero entender tu palabra. Abre mis ojos porque quiero tener una cosmovisión clara. Quiero ver la vida como tú la interpretas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es sabio. Los que tenemos que ser aclarados de nuestra vista espiritual. Cuando Dios habla de los ojos del Espíritu, se refiere a algo sobrenatural, algo que está en nuestro interior, que nos hace entender las cosas que pertenecen a Dios, las cosas divinas, las cosas sobrenaturales que no podemos entender de manera natural. Por eso la Escritura dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Pero para los que conocemos a Dios, dice la Biblia, para nosotros es poder de Dios. Amén. El hombre no entiende las cosas que son del Espíritu, por eso le son locura. Porque el hombre natural así es. Y la versión más antigua dice el hombre animal. Porque a veces a ese grado llegamos. El hombre natural. Pero cuando nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz, nuestra vista tiene que cambiar. Nuestra mirada tiene que cambiar. Si tienes temor, si estás viendo la vida de una manera que siempre te ha llevado al error, si has caminado lleno de paradigmas, lleno de mapas, ¿por qué dice la palabra de Dios? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? El campo de batalla es la mente. ¿Y dónde se forman las fortalezas? En la mente. Fortalezas ideológicas. Es decir, yo tengo una idea de cómo son las cosas y bajo esa idea voy a caminar. Aunque me he tropezado 1000 veces, mi necedad es tan grande que digo, por aquí es. ¿Qué necio va caminando en línea recta y se topa con la pared y dice, por aquí voy a pasar? Y pasan 2 días, por aquí es el camino. Y si vuelve a estrellar y vuelve otra vez, por aquí es el camino. Esos son los mapas equivocados. Las ideologías que no te dejan ver la gloria de Dios. Las ideologías que no te dejan ver que muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? La necedad del hombre es un tipo de ceguera espiritual. Si tú te has formado ideologías, si tú te has formado mapas mentales que te están llevando al fracaso, necesitas la ayuda de Dios. Y así como Dios le dice a la iglesia de la Odisea, pon colirio en tus ojos para que puedas ver. Fíjense que en ese lugar, en la Odisea, en esa ciudad, había un
acueducto donde había agua tibia, pero no servía para nada. No servía absolutamente para nada. Por eso Dios les habló en ese lenguaje. No eres ni tibio ni eres caliente. Como diciéndole, no sirve de nada. Porque a veces la iglesia está en una posición de creer que lo tiene todo. Está en una posición de estar buscando todo de manera material. ¿Sí? Por eso la iglesia, cuando empieza a tener una cosmovisión nublada, se empieza a volver una institución, una organización, en vez de un organismo vivo. La iglesia no es una institución, es un organismo vivo. Amén. Hay una diferencia muy grande. La institución solamente es una organización que está basada en alcanzar objetivos humanos. Que toda su sabiduría o inteligencia para que funcione esta institución son estrategias humanas. La institución exige, obliga. La iglesia impulsa. Amén. La iglesia inspira. ¿Cuántos dicen amén? Hay una diferencia muy grande. La institución exige perfección. La institución es perfeccionista. El organismo vivo es excelente. ¿Cuántos dicen amén? Son dos cosas diferentes. La institución camina bajo una organización dirigida por hombres. Y la iglesia camina bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Regida por lo divino y por lo sobrenatural de Dios. Y para no convertirnos en una institución, necesitamos que se abran nuestros ojos. Necesitamos orar y decirle a Dios, Señor, abre mis ojos. Mira qué bueno es tener una tiendita. Eso es bueno. ¿Sí? Pero la Biblia maneja otra cosa. La Biblia nos enseña que la iglesia primero era sustentada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y era autosustentable. Porque tenían un corazón, ¿qué? De dar. Porque tenían unidad. Porque se amaban los unos a los otros. Por eso tenemos que hacer uso de cosas que no. No es que sea malo. ¿Sí? Pero no deberíamos tener necesidad. Porque la iglesia, cuando tiene el amor de Dios, cuando trabaja en unidad, se convierte autosustentable. Amén. Es bueno vender tacos, ¿sí? Pero es mejor obedecer a Dios y que cada uno trajera del fruto de su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Es diferente, ¿sí? Ver con los ojos del Espíritu a ver las cosas con una ceguera. Por eso Eliseo oró por su criado y dijo, Señor, abre sus ojos. Y solamente así puedo ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Amén. Mira, cuando el hombre no ve las cosas en el Espíritu, se la pasa rasguñando las paredes y buscando salidas por todos lados. ¿Y por qué no hago esto? ¿Y qué haré? Y vive atormentado y a veces hasta ni duerme. Porque sus ojos no han sido abiertos. Porque si sus ojos fueran abiertos, yo le diría, espera. ¿Cómo no responde Dios? Muchos lo saben, ¿no? Sí, no o espera. Nada más. A veces Dios nos dice que no, espero. A veces dice que sí, espero. Y Dios me confirma. Somos tan espirituales para que los que nos conviene. No hay que confirmar con Dios. Porque no escuchamos la voz de Dios clara. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, los ojos espirituales, acuérdense que está hablando de algo interior.
que te hace saber las cosas. ¿Sí? La Biblia, aparte de los dones, ¿sí? Porque sabemos que hay un don de discernimiento de espíritus, pero también la iglesia en sí tiene que discernir. La iglesia tiene que tener los ojos y sus sentidos espirituales, dice la Biblia, bien ejercitados. Amén. Cuando nosotros tenemos nuestros sentidos ejercitados, nuestra cosmovisión es diferente y nuestra manera de ver la vida es diferente. Por eso Eliseo tenía una tranquilidad. Por eso Eliseo estaba con esa paz tan sobrenatural, y el criado, que no estaba conectado con el Espíritu de Dios, tenía temor y tenía miedo. Estaba angustiado. Pero Eliseo con toda tranquilidad. ¿Por qué Eliseo como profeta no clamó, Señor, ayúdanos? ¿Por qué Eliseo no clamó que caiga fuego del cielo y que los consuma? No, porque él ya estaba viendo las cosas de diferente manera. Amén. Él ya estaba viendo las cosas de diferente manera. Mira, no estoy en contra del evangelismo estratégico. A veces usamos estrategias. Debemos ser inteligentes de la Biblia. Mansos como paloma y astutos como serpiente. Amén. A veces no llevamos Biblia porque si no nos van a rechazar, ¿verdad? Mejor llegamos poquito a poco. ¿Sí? No llegamos vestidos con nuestro paraguas y nuestro portafolio para que nos abran la puerta. Pero a veces Dios rompe todo eso. Y cuando nosotros tenemos nuestros ojos en el Espíritu, a veces tenemos que hacer las cosas como Él dice. Está bien la estrategia, pero cuando Dios diga, hoy no, hoy vas y dices así, será cosa de Él. Amén. Yo nunca he evangelizado de una manera así, que vaya yo con un lenguaje muy religioso y todo, ¿no? Nunca llego y arrepiéntanse y... No, ¿sí? Pero hay ocasiones que Dios da órdenes, ¿sí? Un día veo una mujer en un hospital con un hombre y Dios me habla en mi corazón y me dice, ve y diles que se arrepientan y voy a hacer un milagro. Yo dije, no, ese no soy yo. Yo no soy así. Yo primero he hecho un chistecito o algo de perdida, ¿no? ¿Sí? Pero ese día Dios me dice, ve y diles que se arrepientan. Porque hay una mujer en el hospital y le van a cortar las piernas y si no se arrepienten, sí se las van a cortar. Me quedé pasmado, ¿sí? Pero me dice como que, creo que ando en la carne, ¿no? Me bajé el elevador. Entonces creo que la apreté mal, ¿sí? El chiste es que yo pensé que iba para abajo y creo que iba para arriba, no sé, pero llegué al mismo lugar. Y volví a ver la misma escena. Entendí la voz de Dios y me acerqué a esa parejita y les dije, el Señor dice así. Y empezó la gritadera y la chilladera a medio pasillo y todos los doctores salían. Y yo me quedé, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Sí? Y ese hombre dijo, sí, yo soy el pecador. Me alejé de Dios. Estoy en adulterio. Y se estaba arrepintiendo ahí de rodillas. Amén. Yo nunca hago eso. Pero cuando uno tiene los ojos del Espíritu abiertos, uno obedece a Dios como Él quiere. Amén. Porque si hubiera sido por mi esfuerzo, llego con un chistecito y jajaja, jijiji. No hablaría de manera con un lenguaje bíblico, pero ese día lo tuve que hacer. Porque hacemos lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen? Por eso tienes que dejar que Dios abra los ojos del Espíritu. Amén. ¿Cuántas veces estamos angustiados? Pero si tenemos los ojos del Espíritu abiertos, puede venir una revelación y decir, tú ten calma, que yo estoy ahí. Amén. No vas a perder. El diablo no te va a destruir. Estoy contigo. Amén. Es necesario que entendamos que nuestros ojos deben de ser abiertos. Porque si no tienes los ojos del Espíritu abiertos,
vas a ser una persona negativa. Todo lo vas a ver mal. Siempre vas a estar criticando. Voy a cerrar con esto. Mira, hay veces que le digo a mi esposa, qué difícil es cuando Dios te abre los ojos. Qué difícil es y qué doloroso es cuando Dios te abre los ojos. Porque cuando una hermana llega, ¡ay, pastorcito chulo! Yo entiendo que me está apuñalando por la espalda. Es difícil a veces tener los ojos del Espíritu abiertos. O cuando hay un lugar, un evento, un congreso y todos están, amén, gloria a Dios, aleluya. Y Dios te muestra la realidad. Dices, ese hombre es un perverso. Es un apóstata, es un lobo vestido de oveja. Y cuando pasa eso, a veces te duele el corazón y sobre todo ver una multitud ahí emocionada. A veces veo a los cantantes famosos y veo que todos aplauden, ¿sí? Y de repente a veces entiendo, dices, ¿qué tan cegados están? No entienden ni siquiera lo que cantan. Una vez unos jóvenes que estaban cantando y estaban diciendo, Señor, haz lo que nunca has hecho, lo que está escrito en Joel. Me acordé de la palabra y dije, qué mentira tan grande. Porque eso ya se cumplió en el Pentecostés. Y la historia sí lo vio. Porque ese canto dice, haz lo que la historia nunca vio ya cumplir. ¿Cómo no? Si se cumplió en el libro de los Hechos, lo que estaba en Joel se cumplió en Hechos 2. ¿Sí? Y ahí están los jóvenes con las manos levantadas y cantando y no saben ni lo que están diciendo. Porque no se les ilumina en la palabra. Porque no se les abren los ojos del Espíritu. Amén. Y no soy muy criticón de los cantos, pero a veces es necesario entender y se deben de abrir nuestros ojos. Amén. Vamos a orar. Y si quieres decirle a Dios que abra tus ojos, amén,